igualmente, gracias por el pase. Hoy, 29 de octubre de 2022, vamos a tratar el tema de las unidades sintácticas, ¿sí? Y el sujeto. Muy bien. Cuando hablamos de sintaxis, gracias por esos saludos visográficos también a través del chat, ¿cierto? Cuando hablamos de unidades sintácticas, necesariamente tenemos que remitirnos a lo que es sintaxis. Entonces, la sintaxis estudia a la palabra en su función. Repito, la sintaxis estudia a la palabra en su función. Evidentemente, por saberes previos, sabemos que la morfología estudia la palabra en su forma y la semántica estudia a la palabra en su significado. Por lo tanto, ¿correcto? En estancos separados, ¿correcto? La morfología, repito, se dedica a la forma, la semántica al significado, empero la sintaxis se dedica a la función de la palabra y eso es lo que nos atañe hoy. Muy bien, las unidades sintácticas son 4. Empecemos por la oración y vamos, por favor, déjense guiar. Vean, por favor, donde está el cursor. Yo bailo, punto. Tú me observas, punto. ¿Cuántas oraciones tenemos? 2. Y a ojos vistas, ¿de qué nos damos cuenta? Que la oración ortográficamente, mira por aquí, termina en un punto verdadero. Ahora bien, yo no puedo leer, yo bailo, tú me observas. Necesariamente tengo que hacer un breve silencio entre una manifestación y la otra. Por lo tanto, la oración fonéticamente termina en pausa. Ahora bien, yo bailo, revela sentido completo, tú me observas, también revela sentido completo. Por lo tanto, ¿qué es la oración semánticamente? Es una manifestación con sentido completo. Profesor, ya me dice un alumno, ¿y cómo me doy cuenta que tiene sentido completo? Porque revela una idea cabal. Y esa idea puede ser una enunciación, puede ser una interrogación, puede ser una exclamación, puede ser una exhortación, también puede plantear un deseo, también puede plantear una duda, ¿correcto? Entonces, semánticamente manifiesta sentido completo. Y sintácticamente, veamos, yo bailo, punto, tú me observas, punto, haciendo una comparación medio abusiva, ¿verdad? Es para que me entiendas. Es como que hay entre Perú y Chile. Entre Perú y Chile, porque es un tema más bien pues geopolítico, este es gramatical, ¿verdad? Entre Perú y Chile, ¿qué hay? Una frontera. Por lo tanto, esa frontera me indica que cada país es independiente y autónomo. Lo mismo, pero en este caso, la oración revela la presencia de puntos, que viene a ser el marco fronterizo entre una y otra, lo que quiere decir que la oración es autónoma e independiente. Dicho de otra manera, la oración, en este caso, ¿verdad? Yo bailo, no tiene ninguna relación con tú me observas. Por lo tanto, la oración, miren aquí, sintácticamente, es independiente, es decir, es autónoma. Muy bien, ¿está claro? Y recuerda que la oración es una de las 4 unidades sintácticas, porque las otras que vamos a estudiar en breve son la, observa aquí, proposición, la locución y la frase, a la que también te vas a tener que acostumbrar a decirle sintagma, ¿verdad? Porque de esa manera eventualmente podría venir en el examen. Por lo tanto, la oración es una de las 4 unidades sintácticas y en realidad es la unidad lingüística mayor. Entonces, ahora sí, con bastante agrado y entusiasmo, veamos cuál es la definición correcta de la oración. La oración es la unidad lingüística mayor de la sintaxis. Ya sabes que la sintaxis estudia la función de la palabra, que se reconoce con 4 criterios. Semánticamente es una manifestación con sentido completo, ortográficamente termina en punto, fonéticamente termina en pausa y sintácticamente es independiente y autónoma.
¿Cuáles son las otras unidades sintácticas? La proposición que conste no dice preposición, sino dice proposición, la locución, ¿correcto? Y la frase también denominada sintagma. Muy bien. Vamos a ver qué es la proposición. Vean, por favor, ahora en la línea inferior. Divirtámonos, ¿sí, por favor? Yo bailo y tú me observas. En esta línea inferior tenemos solamente una oración. No puedes decir tú que hay dos oraciones, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. La línea de abajo se distingue de la línea superior porque ahora vemos entre estas manifestaciones a, a un conector y escuchamos a un conector. Por lo tanto, la oración empieza con yo y termina en observas punto. Allí, en la línea inferior, solamente tenemos una oración. Pero ¿qué tenemos en su interior? Sería un craso error decir que en esta oración grandaza, ¿verdad? Que todavía en breve les digo su nombre de esta oración, sería un error decir que en esta oración grandaza, dentro de esta hay oraciones. Sería en realidad una estupidez, porque estaríamos traicionando lo postulado hace un rato, que la oración es aquella manifestación que termina en punto. Por lo tanto, vemos un conector y vemos qué cosa, ex oraciones. No pueden ser oraciones, porque la oración termina en punto. Y lo que termina en observas punto, que conste no empieza en la palabra tú, sino en la palabra yo. Por consiguiente, por ende, aquí tenemos una manifestación que revela la presencia de un conector y de ex oraciones. Para que dejen de ser ex oraciones, correcto, retiremos el conector y asignemos a cada una hasta el punto y se acabó, como dice la abuelita, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en la línea inferior? En la línea inferior tenemos una oración que empieza con yo y termina en observas punto, revela la presencia de un conector y está relacionando ex oraciones. Como hay que ser pues culteranos, elegantes, rococó gramaticalmente, a las ex oraciones se las va a denominar proposiciones, ¿correcto? ¿Cómo se las va a denominar? Proposiciones, ¿ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando finalmente? Estamos hablando de una oración compuesta. ¿Qué es la oración compuesta? Aquella que tiene proposiciones en su interior, es decir, a ex oraciones. ¿Correcto? Mira ahora aquí. Observa, ¿qué es la proposición? Es una ex oración verdadero. Pertenece a la oración compuesta verdadero. Se relaciona con otra proposición a través de un conector verdadero. Conserva un verbo conjugado, como bailo en el primer caso y como observas en el segundo caso, verdadero. Tiene cierto sentido, ya no puede tener sentido completo, pero tiene cierto sentido o unidad de sentido. Verdadero, ¿correcto? Pero carece de autonomía, es decir, carece de independencia. ¿Por qué? Porque ahora estas ex oraciones llamadas proposiciones están ligadas por un bendito conector. Entonces quiere decir que estas que ya no son oraciones, son ex oraciones, mejor aún proposiciones, han perdido su autonomía y su independencia. Eso es lo que es la proposición. Ensayando, yo podría revelar otra oración compuesta, por ejemplo, ¿verdad? Vendo aquí o alquilo allí, ¿correcto? Otra, yo la amo, pero ella me desprecia. Como tú habrás escuchado, en estas últimas oraciones compuestas hay un poco más de lo mismo. Proposiciones, ex oraciones, que se ligan a través de un conector que conservan su verbo, ¿correcto? Conservan unidad de sentido, pero que evidentemente han perdido su autonomía o independencia. Ahora vamos a estudiar, ya hemos estudiado la oración, ¿eh? Vamos a estudiar también el sintagma, precisando que previamente hemos estudiado la proposición. Ahora vamos a estudiar al sintagma, también conocido como frase, eso es el término que tú has aprendido en la primaria, o conocido también como grupo sintáctico. Veamos, por favor. ¿Qué es la frase o sintagma? Es la unidad mínima de la sintaxis. Entendemos que la unidad máxima de la sintaxis es la oración. Es la unidad mínima de la sintaxis, pero ¿qué se entiende? Veamos, está constituida por una palabra o por un grupo de estas
que constituyen una unidad sintáctica y que cumplen una determinada función en la oración. ¿Correcto? En otros términos, es un conjunto de palabras o también una palabra que cumplen una determinada tarea, ¿correcto? O función en la oración. Ahora bien, ¿cuántos tipos de sintagmas o frases hay? Los colegas que dictan el curso de lenguaje, obviamente, se, entre comillas, desesperan en decir, las frases son nominal, adjetival, adverbial y verbal, pero es que no están procediendo como corresponde. Es menester ser ordenados en la vida y no apabullar al alumno con conocimientos parcelados porque eso no nos conduce a nada. Entonces, por favor, síganme los buenos, es decir, síganme todos. Las frases o sintagmas, correcto, que vienen a ser el conjunto de palabras o palabras que cumplen una determinada función en la oración son dos. El sintagma o frase endocéntrico y el sintagma o frase exocéntrica. Y endo es hacia adentro, te dejo constancia de eso, y exo es hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El endocéntrico reporta la presencia de núcleo. El exocéntrico carece de ¿qué? Carece de núcleo. 20 segundos para que asimiles dicha información. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los sintagmas endocéntricos? Es decir, que tienen núcleo. Antes de eso, te planteo lo siguiente. Imagínense ustedes, correcto, que tiran una piedrita en el agua, ¿verdad? ¿Cierto? Va a caer en un punto. Ese punto es el núcleo. Y eventualmente eso puede generar expansiones, ¿verdad? Puede como no. Entonces el núcleo, correcto, ya en nuestro curso es el centro, como en el caso de la piedrita en el agua, ¿verdad? Pero en nuestro caso es el centro informativo. Y que bien podría, como no, generar expansiones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, estamos hablando de sintagmas endocéntricos que presentan núcleo. ¿Cuáles son estos sintagmas endocéntricos que presentan núcleo? El nominal, el adjetival, el adverbial y el verbal. En el caso del nominal, su núcleo centro informativo es un sustantivo, vale decir, es un ser. El que en buena cuenta puede ser concreto porque lo percibes o abstracto porque lo idealizas. Ejemplo al respecto, la casa. ¿Cuál es el elemento más importante? Casa. Y la es una expansión de casa. Pero también podría ser la ilusión, ¿cierto? Porque el centro informativo es ilusión y el elemento o expansión que le acompaña es la. Seguramente por ahí habrá algún alumno que dice, ¿no? Ilusión es adjetivo. Mentira, te lo demuestro científicamente desde el punto de vista gramatical. No se dice chico ilusión, se dice chico ilusionado. Por lo tanto, ilusión no es adjetivo, es un sustantivo pero abstracto, porque no lo percibes, pero más bien lo idealizas. Y por otro lado, hay un portento de sustento formidable en este sentido, ¿no? Que cualquier palabra que está al costado de un artículo es un sustantivo, pues muchachos. Así que, como dice la tía Pancha, nos dejamos de sonceras. La casa y la ilusión son sintagmas o frases nominales. ¿Quedó? Sintagma adjetival. Su núcleo o centro informativo es un adjetivo. Vale recalcar, es una cualidad. Muy bella. La palabra más importante es bella y muy es su expansión. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, tenemos en ese sentido una frase, un sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque bella es una cualidad, es una característica del ser. Y si no me crees, vamos a sustentarlo. ¿Quién es muy bella? Por ejemplo, Erika, por ejemplo, ¿no? María, Juana, ¿quedó? Esos son los seres y muy bella revela la presencia de su característico, su cualidad. Sintagma o frase adverbial. Su núcleo es un adverbio, es decir, es un hecho. Escucha, yo digo, ¿no? Tan cerca, tan cerca. La palabra más importante en esa pequeña manifestación, el centro informativo es cerca, y tan es una expansión que le está acompañando.
Seguramente que más de uno dirá, no, mentira, cerca es adjetivo, falso, ¿correcto? ¿No? Yo no puedo decir amor cerca, pero sí puedo decir amor cercano. Por lo tanto, nos dejamos de cosas. Tan cerca es una frase, un sintagma adverbial. Ajá. Muy bien, ahora el sintagma o frase verbal. Su núcleo es un verbo, es decir, es un proceso. ¿Ah? Casi una acción. Digo casi porque luego en posteriores clases aprenderás conmigo que el verbo no siempre es una acción, porque podría ser una pasión, una existencia, un estado, pero en fin, es un proceso, ¿verdad? Ejemplo, comió mucho. Asumimos y concluimos que el centro informativo es comió y que mucho está acompañando este término. Por lo tanto, comió mucho es un sintagma o frase verbal. Todos estos son endocéntricos porque tienen núcleo. Ahora bien, ahí están los ejemplos. Mi perro, nominal, muy viejo, adjetival, tan pronto adverbial y comió mucho, verbal. ¿Correcto? Nota, en estos ejemplos los núcleos son modificados o coloquialmente hablando son acompañados por otra palabra. Ahora mira, la clase de sintagmas exocéntricos. Los exocéntricos no tienen núcleo, tienen estructura término, ¿ya? Enlace, término, lo estás viendo. Y el primer caso es el preposicional. Se le llama sintagma preposicional porque siendo de estructura ET, enlace más término, el enlace es una preposición. Ahora bien, el término, repito, el enlace siempre va a ser una preposición y el término puede ser un sustantivo, un pronombre, un adverbio o un infinitivo. Empatemos 1 con 1, 2 con 2 y así sucesivamente. Con Luisa es un sintagma exocéntrico preposicional porque está encabezado por una preposición, que es con, acompañado de un sustantivo que es Luisa. Luego tenemos un sintagma exocéntrico preposicional con pronombre, sin él. Luego acompañado de adverbio, de ayer. Luego acompañado de infinitivo, tras llorar. Resaltando, obviamente, que con, sin, de, tras son preposiciones, ¿correcto? Y Luisa, él, ayer y llorar son sustantivo, pronombre, adverbio e infinitivo respectivamente. Seguramente que alguien va a decir, ¿y qué es el infinitivo? El infinitivo es una acción que carece de ser, ¿correcto? Correcto, repito, el infinitivo es una acción que carece de ser y que termina en ar, ir. Fundamento, yo no puedo decir yo llorar, tú comer, el vivir. ¿Quedó claro? Muy bien. Profesor Vidal, un pequeño recordatorio acerca de las preposiciones, por supuesto. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, vía, versus, pro. ¿Correcto? Muy bien. Eventualmente, algunos especialistas incluyen en esta relación a al y a del. Continuemos. El otro sintagma exocéntrico, además del preposicional, es el oracional, que revela la estructura sujeto más predicado. ¿Correcto? Sujeto más predicado. Precisando que el predicado puede ser nominal o verbal. Que esto, correcto, lo asumamos con bastante paciencia. Yo te voy a decir por qué, te dejas guiar. Repito, el sintagma oracional presenta sujeto y predicado. El predicado es nominal o verbal. No te olvides que el sujeto es el ser del cual tú hablas y el predicado es lo que se dice del sujeto. Muy bien. Ahora, ¿cuál será la diferencia, correcto, cualitativa entre la nominal y la verbal? Facilito, pero sí les solicito que se dejen llevar. Dice, esa niña está muy emocionada y abajo dice, esa niña canta muy alegre. Veamos, el detalle está que para saber cuál tiene predicado nominal o verbal, ustedes van a tener que solamente leer hasta el verbo. Esa niña está versus esa niña canta. Concretamos que esa niña está no tiene sentido y que canta sí tiene sentido. Por ese simple hecho, está es un verbo copulativo que no tiene sentido. Y canta es un verbo no copulativo que sí tiene sentido. Esa es la primera diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Repito, está copulativo que no tiene sentido y canta no copulativo que tiene sentido. Ya veis una primera diferencia. La segunda, ¿cuál es? Que muy emocionada es una manifestación necesaria
para que la oración tenga sentido. Pero muy alegre es una manifestación opcional, opcional. ¿Cuántas diferencias hay entonces? Hay dos diferencias, ¿correcto? Mientras uno tiene verbo copulativo que no da sentido, la primera, la otra oración tiene verbo no copulativo que sí le da sentido. Muy emocionada, ¿correcto? ¿Sí? eh, es una manifestación obligatoria y muy alegre es una manifestación opcional. Entonces, si yo digo, Pepe canta rock, ya pues verbo no copulativo más un elemento opcional. Y si yo digo, Juan está triste, es un verbo copulativo que no da sentido con un elemento obligatorio. ¿Quedó claro? Ahora cambiemos más las oraciones. Ella es estudiosa. Verbo copulativo que no da sentido con un elemento obligatorio. Ella recita. Ella recita el Padre Nuestro. Verbo no copulativo que sí le da sentido con un elemento opcional. No como en el anterior que es obligatorio. ¿Quedó? Listo. Te aligero el estudio en esta parte, pero esto va a ser tratado con más detalle cuando evaluemos y analicemos el tema del predicado. Esto va a determinar que luego también estudiemos lo que es el atributo. Pero ya sabes, predicado nominal presenta verbo copulativo más un elemento obligatorio. Y predicado verbal, un verbo no copulativo que sí tiene sentido, más un elemento opcional o sencillamente por ser opcional queda ahí. ¿Correcto? Los verbos copulativos, yo sé que más de uno sabe esto, para poder continuar, son básicamente tres. Ser, estar y parecer debidamente conjugados. Ahí viene la cuarta unidad sintáctica, la locución. Correcto, la locución. Es una manifestación típica, fija y famosa. ¿Por qué es famosa? Porque todos deben conocerlas, a las locuciones. Eh, Fijas, porque no pueden cambiar de estructura, de forma. Yo a Grau le suelo denominar el caballero en los mares, pero yo no le podría denominar el caballero en los mares. Esto tendría otro sentido, ¿no? Y es típica porque así como hay comida típica y música típica que viene de generaciones precedentes, estas locuciones también vienen de la época de las abuelas de nuestras abuelas. Entonces, ¿qué es la locución? Es una manifestación típica y fija. Y ahí está la serie de locuciones. Bueno, sustantiva, mira el detalle, nombra al ser. Adjetiva, califica al ser. Adverbial, refiere un hecho. Verbal, señala acción. Conjuntiva, manifiesta anexo gramatical. Y preposicional, precisa enlace subordinante. Un ejemplo de la sustantiva. Acabo de decir, el brujo de los Andes, ¿correcto? Dije el caballero de los mares, en este caso el brujo de los Andes. Y lo interesante es que la locución equivale a una palabra y por ende, si equivale a una palabra, definitivamente pues va a cumplir una determinada función en la oración, ¿verdad? Entonces, eh, el caballero de los mares y el brujo de los Andes son locuciones sustantivas porque son frases famosas, típicas y fijas que equivalen uno a Grau y el otro a Cáceres, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Eh, Locución adjetiva, que califica el ser. ¿Qué dice la señorita? A mí me gusta ese chico de cuello y corbata. ¿Cuál es la locución adjetiva harto famosa, fija y típica de cuello y corbata, que significa elegante? Adverbial, la vieja estiró la pata. ¿Cuál es la famosa manifestación típica y fija? Locución adverbial. Verbal, mil perdones, verbal, verbal. Luego hablo del adverbial, verbial. Luego hablo del adverbial, verbal. La vieja estiró la pata. La vieja murió. La vieja murió. Ahora vamos al adverbial, mil perdones. Entonces, tú y yo hablaremos a calzón quitado. ¿Cuál es la famosa frase típica y fija? Locución adverbial. A calzón quitado. Tú y yo hablaremos seriamente. Como te darás cuenta, brujo de los Andes, caballero de los mares, son locuciones sustantivas de cuello y corbata
adjetiva, estiró la pata verbal, a calzón quitado adverbial, por el hecho de que el brujo de los Andes y el caballero de los mares es Grau y Cáceres, de cuello y corbata es elegante, estiró la pata, correcto, es murió, y a calzón quitado es seriamente. ¿Quedó claro? Muy bien. También tenemos a la locución conjuntiva, ¿correcto? Que equivale pues a una conjunción. Y te voy a dar un ejemplo, ¿eh? Sin embargo, equivale a pero. Tú sabes eso de toda una vida. Sin embargo, equivale a pero. No obstante, también. Entonces estamos hablando de locuciones conjuntivas que manifiestan ser famosos conectores conocidos como nexos gramaticales, ¿no? Sin embargo. Profesor, ¿usted podría demostrar que son conectores claros? Yo la amo, sin embargo, ella me aborrece. Equivale a decir yo la amo, pero ella me aborrece. Entonces están funcionando como conectores llamados nexos gramaticales. Profesor, ¿y la locución preposicional que precisa clase subordinado o subordinante? Fácil. Encima de. ¿Qué significa encima de? Encima de es sobre. El libro está sobre la mesa. Es un conector a que se denomina enlace subordinante, pero en este caso no es sobre, aunque su equivalencia es tal, ¿verdad? Sino que está dicha en forma de frase famosa, fijitípica, fijitípica, es decir, en forma de locución. Y ahí están los ejemplos, ¿eh? El Hijo de Dios, Jesús, esa chica de armas tomar valiente, yo trabajo de sol a sol, arduamente, la vieja estiró la pata, murió, yo la amo, sin embargo, ella me odia, pero el libro está encima de la cama sobre. Muy bien. Esta primera parte de la clase la culminamos con los tipos de oraciones semánticamente. Las oraciones por su significado pueden ser de este tipo o pueden ser de estos tipos. En primer lugar, revelan la actitud de quien habla. Puede ser desiderativa de deseo, dubitativa de duda, exhortativa de orden, enunciativa de información, exclamativa de ánimo, interrogativo de pregunta. Solicito al respetable 20 segundos para que se aprendan esa teoría mínima para ir a los ejercicios. Muy bien, desiderativa, deseo. Preferiría arroz con pato. Dubitativa, quizá muera pronto. Y eventualmente podría decir, acaso muera pronto, de repente muera pronto, ¿correcto? Tal vez muera pronto. De modo tal que estás entendiendo que en la oración dubitativa, sí o sí, tiene que evidenciarse la presencia de un adverbio. En la exhortativa, vete de aquí, pero te comento que no necesariamente tiene que revelar la presencia de esos signos que estás viendo. Porque yo podría escribir, correcto, páganos ya, ¿ya? Y no necesariamente tiene que ir con esos signos que son de exclamación, ¿sí? Muy bien. Enunciativa, información, Pizarro conquistó el incanato. Exclamativa, ánimo, tengo hambre. Interrogativa, pregunta, ¿cuál es tu nombre? Te advierto que hay que tener bastante cuidado, porque si yo leo Juan lava eso y no hay coma, eso es enunciativa. Pero si yo leo Juan, coma, lava eso, eso es exhortativa. Así que hay que tener bastante cuidado. Hay que abrir bien los ojos, porque páganos, por otro lado, es exhortativa, pero pagamos es, nosotros pagamos esa deuda, eso es enunciativa. Por consiguiente, para saber el tipo de oración semánticamente hay que abrir bien los ojos, porque sencillamente una coma o una grafía terminan por manifestar ideas totalmente ¿qué? Diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que me interesa es esta parte. Miren aquí, en los tipos de interrogativas que yo sí sé si te va a venir en el examen. ¿Cuántas oraciones interrogativas hay? Dos. Las directas y las indirectas. Las directas tienen signos y las indirectas carecen de signos. Ya más de uno me está escribiendo. ¿Y cómo sé
¿O qué debo hacer para reconocerlas? En primer lugar, debes entender por sentido lógico más que por sentido gramatical que las oraciones interrogativas exigen una respuesta. Así que las cosas claras, eso es por sentido lógico, ¿no? Entonces, ello es para quien me está preguntando, ¿y cómo hago si no hay signos? Sencillo, pues hijo, hija, fácil. Exigen respuesta. Vamos a ver si eso es cierto o no. ¿Me amarás siempre? Exige respuesta. ¿Cómo estás? Exige respuesta. Dime si irás. Exige respuesta. Comenta qué pasó. Exige respuesta. Entonces acá las cosas claras. Las interrogativas exigen respuestas. ¿Pero por qué se llaman directas o indirectas? Las dos primeras que son directas tienen signos y las segundas, las que están abajo, no. ¿Pero por qué? Fácil. No me digas desordenado, ¿correcto? Solamente déjate llevar para que entiendas por qué estoy empezando con la segunda y luego con la cuarta. Bien, miren, ve. ¿Qué dice acá? ¿Cómo estás? Aquí, a ojo de buen cubero, se revela al inicio la presencia de un pronombre interrogativo, que bien podría ser dónde, dónde estás, cómo estás, ¿no? Quiénes están, quién está, etcétera. Estamos hablando de pronombres interrogativos. Si ustedes ven que un pronombre interrogativo está al inicio, no dudes en consignarle signos. Y ahí estaríamos hablando, por la ubicación del pronombre interrogativo al inicio, estamos, perdón, hablando de una interrogativa directa parcial. Si va al inicio, repito, cómo, dónde, cómo, dónde, cuándo, cuánto, qué, quién, quiénes, cuál, cuáles. Y por supuesto, los compuestos, ¿no? Por quién, de quién, para quién, ¿cierto? Muy bien. Pero si ese pronombre interrogativo está en medio, como en la cuarta, como comenta qué pasó, entonces ya no va a llevar signos, porque evidentemente el pronombre interrogativo no tiene el inicio, sino en medio, y se va a llamar indirecta parcial, ¿correcto? Comenta qué pasó, comenta quién lo hizo, comenta dónde lo compró, comenta cuándo llegó, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué es la indirecta total? La indirecta total, para empezar, es indirecta porque no tiene signos y se le llama total, porque en medio está la palabra sí. Dime si irás. Dime si irás. Esa es una oración interrogativa indirecta total que revela la presencia necesaria de la palabra sí en medio. ¿Y qué es la palabra sí? La palabra sí no es como dicen algunos entre comillas entendidos, que es una conjunción condicional y más de un alumno aquí. Es tontería. Es dime si irás significa dime eso. Ese sí, en realidad es una conjunción completiva que equivale a eso. Dime eso. Yo para nada leo, ni veo, ni escucho ahí una condicionala. Sin embargo, hasta hace poco en los CEPRES de varias universidades, ¿correcto? Figura que en esta manifestación interrogativa hay una conjunción condicional. No te pases, pues son tonterías, burradas, ¿no? La gente escribe por escribir, son ceras, ¿no? La condicional es esta, ¿no? Si me amaras, coma, te compraría un auto, eso sí, y eso no tiene nada de pregunta, pero entonces esta palabra sí revela la presencia de una interrogativa indirecta total y viene a ser una conjunción completiva. ¿Quedó claro? Ahora sí, me voy a la primera, por eso te decía, no me digas desordenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he empatado la segunda y la cuarta por obvias razones y hemos descartado del por qué y qué está sucediendo en la tercera. Ahora vamos a la primera. En la primera, me amará siempre es directa total. ¿Cuál es su rasgo distintivo? En primer lugar, no tiene pronombre interrogativo al inicio, si no estaría como directa parcial. No tiene pronombre interrogativo en medio, si no sería indirecta parcial. No tiene la palabra así en el medio, si no sería indirecta total. ¿Y qué va ahí? Lo que al hablante, como dice la abuelita, le da la gana. Me amará siempre es una directa total. Y ahora termino esta primera parte de la clase de la siguiente forma. Las directas usan signos, las indirectas no usan signos. Las parciales, tenemos dos parciales, se llaman pronominales. ¿Y por qué se llaman pronominales? Porque tienen pronombre interrogativo, la directa parcial al inicio y la indirecta parcial en el medio. Y las totales, estás viendo, te das cuenta que hay dos totales, que no son pronominales, obviamente, exigen por respuesta un sí o un no. Veamos, escuchemos, leamos. ¿Me amarás siempre? Sí o no. Dime si irás
por decir a la fiesta, ¿sí o no? Sí. Y de esta manera hemos terminado, correcto, la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte, ¿sí? Eso sí, me esperan un momentito. Ujú. Muy bien, qué bonito. ¿Qué es el sujeto? Veamos qué es el sujeto. El sujeto, semánticamente, chicos, como quiera que he cambiado el material, ¿se sigue escuchando bien? ¿Se ve bien el material? ¿Me confirman para poder continuar? ¿Sí? Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Continuemos. Gracias, muchachos. ¿Qué es el sujeto? El sujeto, vamos a hacer su definición semántica y esto nos invita a pensar en la primaria, ¿cierto? Es el ser del cual se dice algo. Precísese que ese ser puede ser un humano, Juan, puede ser un animal, Firulais, o puede ser una cosa, el zapato. Es el ser del cual se dice algo. Y justamente el ser aludido, repito, es humano, animal, cosa. Justamente por eso se le reconoce preguntándole al verbo una de tres. Preguntas: ¿qué, quién, quiénes? Por consiguiente, exonérense de hacer atrevidamente una cuarta pregunta al verbo, porque podrás reconocer lo que fuese que sea, pero menos un sujeto. Repito, para reconocer al sujeto, solamente le puedes hacer al verbo una de tres preguntas. Aquí no hay cuarta, no hay quinta, a mí me parece, creo que, más o menos, por descarte, aproximación, son tonterías. Solamente hay tres preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Y el amparo lógico y científico es que la pregunta tiene que ser ¿qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Porque el ser aludido es un humano, es un animal, con sus plurales o cosa. ¿Correcto? Muy bien. Se cierran en ese sentido, ¿sí? Que ser estrictos. Y morfológicamente, lo que tú asumes, crees, entiendes que es un sujeto, debe tener con el verbo el mismo número y la misma persona. No puede ser que el verbo tenga plural y el sujeto tenga singular. Eso es locura. Debe tener el mismo número y persona. Advertencias. Advertencias. El sujeto se ubica en cualquier lugar. Destetémonos de ese criterio paupérrimo de pensar que el sujeto solamente va al inicio. Si en el examen te ponen al sujeto el inicio, bien por ti. Pero yo lo dudo, porque el sujeto puede estar en medio al final y no creo que el que hace el examen de lenguaje sea Papá Noel, ¿verdad? El sujeto se ubica en cualquier posición y para reconocerlo, lo precitado, las preguntas y que con el verbo tenga el mismo número de personas. No se inicia con preposición. Ya les he dado hace 10 minutos la relación de preposiciones, solamente con hasta y con entre. Te voy a fundamentar eso. Con entre tú y yo cobraremos el botín. ¿Quiénes cobraremos el botín? Entre tú y yo. Y el otro es con hasta. Hasta los viejitos lo hacen. ¿Quiénes lo hacen? Hasta los viejitos. Pero las demás preposiciones no pueden encabezar un sujeto. Y finalmente, no confundas sujeto con vocativo. Y si quieres, acá hay un ejemplo. El vocativo es el ser al que tú le hablas. En cambio, el sujeto es el ser del cual tú hablas. Veamos, madre, madre. Y mi madre que está a mi costado me dice que, ¿qué, Miguelito? ¿Qué? Y yo le digo, nosotros te amamos. ¿Quiénes te amamos? Nosotros, sujeto. ¿Qué se dice de nosotros? Que te amamos. ¿Y a quién le estamos mandando el mensaje? A madre. Y madre no es sujeto, es vocativo porque ella está receptando la oración. Pero ¿quieres comprobar que el sujeto es nosotros? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiénes? Y ahí está la pregunta, ¿quiénes? ¿Quiénes te amamos? Nosotros. Ajá, entonces nosotros es el sujeto por la noble y sencilla razón que es asistida para su reconocimiento, que es asistido para su reconocimiento por la pregunta ¿quiénes? Y por otro lado, dejando constancia que el sujeto y el verbo tienen el mismo número que es plural. ¿Correcto? Continúo.
craso error de los profesores de lenguaje es que digan que el vocativo puede estar al inicio de la oración. Es estupidez. El vocativo no está al inicio, el vocativo está antes de la oración, pero podría estar no al final. Esa es otra estupidez, sino después. Nosotros te amamos, coma, madre. Profesor, pero podría estar en el medio. A ver cómo. Nosotros, coma, madre, coma, te amamos. Tampoco está en el medio. Esa es otra estupidez. ¿Por qué? Porque la presencia de las comas que la van a aislar demuestran que ese vocativo no está en medio, sino está incrustado. Por eso hay que hablar con propiedad, ¿correcto? Nosotros, coma, madre, coma, te amamos. Esa es una ilusión óptica si la lees, ¿ah? Porque madre no está en medio de la oración, sino está incrustada, ¿correcto? O sea, conserva su autonomía de vocativo. ¿Por qué? Porque las comas advierten que no forma parte del corpus oracional, de modo tal que ese vocativo, correcto, puede estar antes de la oración, después de la oración o incrustado, pero jamás al inicio, en medio ni al final. Te escuchas a cualquier profesor de lenguaje y va a decir eso. Entonces, es un poquito de lectura a estos profesores, ¿verdad? Si quieren realmente formar juventudes. El punto está en que el vocativo y el sujeto no es lo mismo. El vocativo es el ser al que tú le hablas y el sujeto es el ser del cual tú hablas. Ya aplicar lo que hemos ya señalado. A los chicos les gusta el rock, coma, querida mamá. Esta oración me encanta, me acompaña durante todo el proceso de docente porque manifiesta todo lo que te he señalado hace 5 minutos. Veamos, con sumo cuidado. Lo primero que tú tienes que hacer para reconocer al sujeto es buscar el verbo. El verbo es gusta, gusta, gusta. Yo no creo que alguien diga chicos es verbo, rock es verbo o mamá es verbo, porque si no, a llorar al río, ¿verdad? El verbo es gusta y está en número singular. Correcto, es lo primero que tú tienes que hacer. Verbo, número singular. Luego aplicas la política del subrayado. Subrayas a los chicos, subrayas el rock y subrayas querida mamá. A los chicos no puede ser el sujeto. No, pero hay gente que dice a los chicos y las respuestas son estas, ¿no? ¿Por qué? Porque está al inicio. No te pases, por favor, caracho. Porque está al inicio. Acabo de decirte que el sujeto puede estar al inicio, en medio al final, porque está al inicio. O sea, yo así, francamente, hablándote en coloquial, yo te vuelo de la academia si piensas así, franco. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que el verbo y el sujeto debe tener el mismo número. A los chicos está en número plural, pues muchachos. ¿Cómo va a ser eso el sujeto? Eso es tontería, burrada. Es tener un análisis cacósmico, cojudogénico de lo que es el debido análisis gramatical, ¿verdad? Gústate en singular, entonces déjate de cosas, pues. A los chicos no puede ser el sujeto, pues, porque eso está en plural. Pero además hay otro error, empieza con A. A es preposición. Y acabo de decirte hace 3 minutos con 30 segundos que un sujeto no puede empezar con preposición, excepto hasta y entre. 2 errores, muchachos. Y el tercer error es que ahí asiste la pregunta ¿a quiénes? Y la pregunta ¿a quiénes? No existe. Por lo tanto, ningún alumno podría arguir que no, es que más o menos se acerca, se parece. Nada, señor. Rojo es rojo, amarillo es amarillo, verde es verde, negro es negro. Acá la pregunta para reconocer al sujeto es qué, quién y quiénes. La pregunta a quiénes no existe. Por lo tanto, a los chicos, ¿verdad, Almendra? No puede ser sujeto por una noble y sencilla razón. Tiene 3 errores. Primero está en plural. Segundo empieza con preposición. Y tercero es asistido por una pregunta estúpida que no existe, que es ¿a quiénes? Entonces, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es el rock, porque la pregunta es ¿qué? ¿Qué le gusta a los chicos? ¿Qué? La pregunta que existe. Por favor, ahí está. Dejaron la oreja, ahí está. ¿Qué? Dice ahí ¿qué? Correcto, ya está. ¿Qué le gusta a los chicos? El rock. Además, el verbo está en singular y el rock está en singular. El sujeto es el rock. ¿Correcto? Ordenación. Eso le gusta a los chicos. Y cuando yo te digo ordenando, no significa que está desordenado. ¿Por qué? Porque el hablante puede decirlo de una u otra manera con tal de que conserve el principio de la coherencia, ¿cierto? Ahora, profesor, ¿me podría escribir alguien? Nadie lo ha hecho.
¿Por qué querida mamá no puede ser el sujeto si está en singular? Porque querida mamá no es el ser de lo que tú estás hablando. Tú estás hablando del rock. A la querida mamá más bien tú le estás enviando el mensaje. Y por lo tanto, si le estás enviando el mensaje, ese es vocativo. Miren esta sagrada oración durante 30 segundos y les comento algo ya por experiencia, que si les viene una oración para conocer el sujeto, por ahí está el asunto. 30 segundos. Muy bien, ahora miren esto, por favor. Elementos del sujeto. Veamos, los elementos del sujeto solamente son dos. Núcleo, te lo presento, y subordinados. El núcleo del sujeto, correcto, haciendo un parangón con lo que hemos estudiado previamente, el núcleo del sujeto es un centro informativo, es un elemento central. Recuérdense de la piedrita en el agua, que bien podría generar expansiones como no, ¿correcto? Muy bien. Y por lo tanto, por ese mismo hecho de que podría generar expansiones como no, el sujeto puede reportar una o varias palabras, ¿verdad? Veamos, vamos directamente al asunto. Le preguntamos al verbo, eso ya lo has aprendido conmigo. ¿Quién viajó a Londres? La niña de rojo. Entonces, ¿cuál es el elemento más importante en el sujeto, la niña de rojo? Niña, porque la es una expansión de niña, no dice él. Y de rojo es una expansión de niña, no dice de azul. Por lo tanto, el núcleo del sujeto, correcto, puede ser una palabra, pero también puede ser un conjunto de palabras. Y esto es lo que me preocupa, respetable. ¿Quién luchó por la patria? El caballero de los mares. Sería algo loquísimo, irracional, que alguien me diga que el núcleo es aquí caballero. Porque para empezar, eh, incluso esta manifestación revela la presencia hasta de mayúsculas. Lo que quiere decir, pues, señor, que el núcleo es todo, porque el caballero de los mares no es sino Grau. Ahora, si yo dijera el caballero de mi suegro, el núcleo es caballero. Él es un modificador, una expansión. Y de mi suegra, de mi suegro es otro modificador, otra expansión. Pero aquí no dice el caballero de mi suegro, dice el caballero de los mares. Por lo tanto, queda demostrado científicamente que el núcleo de sujeto es una palabra o un conjunto de palabras, ¿correcto? Pero ese núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre, un infinitivo o una palabra sustantivada. Lamento profundamente que varios profesores, por no decir la mayoría, señalen que el núcleo es un sustantivo. En realidad eso es cierto, pero eventualmente puede ser un pronombre, un infinitivo o una palabra sustantivada. ¿Por qué? Porque si tú te vas con el criterio que el núcleo del sujeto solamente es un sustantivo, si presentan como núcleo un pronombre, un infinitivo, una palabra sustantivada, te vas a perder. Pero ahora vamos a leer, vamos a analizar con paciencia. ¿Quién buscaba al ladrón? La policía. El núcleo es un sustantivo porque policía nombra a un ser, ¿correcto? ¿Quiénes somos valientes? Nosotros. En el sujeto nosotros, el núcleo es nosotros y es un pronombre. ¿Cuál es la diferencia cualitativa entre el pronombre y el sustantivo? Que el pronombre reemplaza al sustantivo. ¿Quiénes somos nosotros? Carlos y yo, ¿correcto? Muy bien, ya ves. Y un infinitivo, ¿qué es lindo? El amar. Que conste que ahí no dice el amor, el amar. Así que no vengamos con el cuento de que, profe, está mal, no es el amar, es el amor. No, el hablante en su actitud quiere decir el amar y se acabó. Eso no se discute. En el sujeto, el amar, el núcleo es amar. Y eso es un infinitivo. Hace un rato dije que los infinitivos son acciones que no tienen seres y que terminan en ar, er, ir. Pero la última me interesa más. El núcleo de sujeto es una palabra sustantivada. Leamos. ¿Quién come allí? El feo. El núcleo es feo, ¿correcto? Y él es su expansión. Correcto. Ahora bien, ¿qué te dije también hace un rato? Te dije que cualquier elemento que está al costado de un artículo es un sustantivo, es decir, se convierte, es un sustantivo o se convierte en un sustantivo. Es decir, en este caso es una palabra sustantivada. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en sustantivo? Porque es una palabra sustantivada. Porque en realidad feo es un adjetivo, es una cualidad, sino que aquí está funcionando como sustantivo, correcto, porque está al costado del artículo él y porque funge como núcleo del sujeto.
El ayer trae recuerdos. El sujeto es el ayer, el núcleo o palabra sustantivada es ayer, pero procede de adverbio. Ese pero, no perro, ese pero de oposición me incomoda. ¿Qué me incomoda ese pero? El núcleo del sujeto es pero. Una palabra sustantivada que viene de conjunción. La contra humilla mi ser. ¿Qué humilla mi ser? La contra. El núcleo del sujeto es contra. Palabra sustantivada, pero que viene de preposición. ¿Correcto? Muy bien. Ahora los subordinados. Los subordinados son dos, modificadores y aposiciones. Los modificadores precisan el significado del núcleo del ser y la posición es una especificación o una explicación. Por lo tanto, en el sujeto solamente hay dos elementos, el núcleo y los subordinados o expansiones, ¿se acuerdan? ¿No? De la piedrita en el agua, ¿cierto? Sus expansiones, llamados subordinados, modificadores y aposiciones. Muy bien. Repito, el modificador precisa el significado del núcleo y la posición específica o explica al ser de ese núcleo. Modificador directo, no tiene enlace, ese es primaria, chicos, ¿ah? Modificador indirecto, eso implica que reporte enlace, sexto de primaria. Bien, vamos a estudiar el modificador directo. El modificador directo que acompaña al núcleo y que no tiene enlace puede ser, aquí ya, estás viendo, tres tipos, puede ser artículo. A ver, ¿quiénes asustaron al anciano? Los gatos. El sujeto es los gatos, núcleo es sujeto gatos, y el modificador directo es un artículo, en este caso los. ¿Cuáles son los artículos? Los artículos definidos son los, las, la, correcto, y lo. A ver, perdón, los, las, el y los. Y el artículo neutro, lo. Los determinantes que acompañan al núcleo sujeto son demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. ¿Quiénes juegan? Tres niños. En este sujeto, tres niños, el núcleo es niños y tres es modificador directo, determinante numeral. Profesor, ¿y cómo será con demostrativo? Estos niños, con posesivo, mis niños, indefinidos, varios niños. ¿Y cuál será el tercer modificador directo que no acusa la presencia de enlace? El adjetivo calificativo que revela característica o cualidad. ¿Qué fueron rematadas? Casas antiguas. El núcleo del sujeto centro informativo es casas. Ese es el sujeto, casas antiguas. El núcleo es casas. ¿Y cuál es el modificador o compañero, coloquialmente hablando de ese núcleo? Antiguas, que revela ser un adjetivo calificativo, ¿correcto? Eventualmente también ese modificador directo puede ser una construcción endocéntrica adjetiva. No te asustes con el término de construcción endocéntrica adjetiva, ¿correcto? No es sino, correcto, un conjunto de palabras que equivale a una. ¿Quién recitó feliz? La chica más guapa. Yo eventualmente podría haber dicho la chica guapísima, pero digo más guapa. Entonces es un modificador directo, pero que está constituido no por una palabra, sino por dos. Aquí me detengo. Hay mucha gente, correcto, que cree que, modificador directo es una palabra y el indirecto es dos. Entonces lee esto, ¿no? La chica más guapa. Ese es indirecto. ¿Por qué? Porque tiene dos palabras. Es tontería, pues. Más guapa es igual a guapísima. Es modificador directo. No tiene enlace. Profe, el enlace no es más. No, no es más. Te estoy demostrando que no es enlace porque más guapa es guapísima. Y muy feo seguramente es feísimo. Entonces, esto de acá no es un modificador indirecto con enlace, es un modificador directo que equivale a una palabra. Por eso se le llama construcción endocéntrica adjetiva. Si te resulta muy pesado el término, entonces solamente pon construcción adjetiva, ¿no? Y finalmente, el modificador directo puede ser una proposición subordinada adjetiva. Aquí sí, 2 minutos de tu atención porque esto es, entre comillas, fuerte. ¿Qué es sensacional? Esa chica que baila. Para empezar, hagamos el análisis el mismo de arriba. Esa chica que baila es esa chica bailarina. Esa chica bailarina. ¿Estamos de acuerdo? O sea que estamos hablando de un modificador directo, ¿correcto? Que no tiene enlace, porque su equivalencia es bailarina. ¿En dónde diablos está el enlace? Si equivale a bailarina, ¿cierto? Pero ¿por qué se le llama proposición subordinada adjetiva? Porque tiene un verbo interno. ¿Cuál es? Baila. Por ese simple hecho, a este modificador directo, que parece que tuviera enlace, pero que no lo tiene, porque equivale a bailarina,
se le llama proposición subordinada adjetiva porque tiene verbo. Profesor, otro ejemplo, aquel señor que estudia resultó exitoso. ¿Quién resultó exitoso? Aquel señor que estudia, ¿ah? Aquel señor estudioso. ¿Correcto? Entonces se le llama modificador directo sin enlace como proposición subordinada adjetiva si tiene un verbo interno. Por cierto, ya es tiempo que aprendas ello. A ese verbo se le llama verbo subordinado. ¿Quedó? Ahora más bien vamos a estudiar el modificador indirecto. Este sí tiene enlace y es de dos tipos. Lo que pasa es que en el cole nos han enseñado uno, y si nos habrán enseñado bien, ¿no? El modificador indirecto tiene enlace y es de dos tipos. El modificador indirecto es preposicional si está encabezado por una preposición. La casa de mi tía será derrumbada. ¿Qué será derrumbada? La casa de mi tía, sujeto. Núcleo, casa. La, modificador directo, artículo. De mi tía es el modificador indirecto. Esto, por ejemplo, no se puede convertir en una palabra. Y ahí está la preposición de, modificador indirecto preposicional. Otro ejemplo, para que estés satisfecho. ¿Quién será operado? El niño con paperas. El niño con paperas sujeto, niño núcleo, LM de artículo y con paperas MI. ¿Se puede convertir en una palabra? No. ¿Revela la presencia de una preposición? Sí. Modificador indirecto preposicional como en el caso anterior. Pero lo que a mí me preocupa es que hay otro modificador indirecto. El modificador indirecto no solamente es encabezado con preposición, sino también con comparación. Mira lo que dice aquí, frase comparativa o construcción comparativa. Si deseas de construcción comparativa, olvídate como arriba, olvídate de complemento. Empero te sugeriría que te aprendas los dos segundos nombres, ¿no? Frase preposicional o complemento, o frase comparativa o construcción comparativa. El enlace es una conjunción comparativa. ¿Qué dice ahí? Juegan vóley. ¿Quiénes juegan vóley? La niña como su madre. Todo ese es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo centro informativo? Niña. La que viene a ser modificador directo artículo. Como su madre, MI. Porque ahí está y la palabra como. Ahora, como su madre no puede canjearse con una palabra. Es un MI comparativo. Entonces acá surge una pregunta alucinante, ¿no? ¿Cuántos núcleos tiene el sujeto? Y el alumno, pues, que no quiere estudiar bien porque no le da la gana, pues, ¿no? Piensa que acá hay dos núcleos. Mentira. Aquí el único núcleo es niña. Madre no puede ser núcleo porque madre está dentro de un MI. Profe, no entiendo. No, ahí está pues la palabra como. Cierto, MI. Te estoy enseñando bonito. MI es un enlace comparativo, MI comparativo. Ahora, si dijera el niño, la niña y su madre, ahí se habrían dos núcleos, pero acá el único núcleo es niña. Para fortalecer este conocimiento, mira lo que dice aquí. ¿Quiénes lo trasladaron? La policía, así como la ambulancia. La policía, así como la ambulancia, es sujeto. Policía es núcleo, la MD, artículo, así como la ambulancia, MI. ¿Correcto? Muy bien. Ahora las aposiciones. Hay dos aposiciones. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a la explicativa nomás. ¿Qué es la posición explicativa o forma declarativa? Y está su otro nombre. Repite el nombre del ser referido en el núcleo y va entre comas. ¿Quién luchó por la patria? Pudo haber aparecido Grau nomás. Pero en este sujeto aparece Grau, el caballero de los mares. Ahí me detengo. ¿Quién luchó por la patria? Y bastantes alumnos dicen Grau. Tontería. Si tú dices que el sujeto es Grau, luchó por la patria, es predicado, Grau es sujeto, y el caballero de los mares tendría que ser una tercera parte. ¿No ves que no lo has relacionado? ¿No lo has subrayado? Entonces, ¿qué tendríamos? Una oración trimembre. Y sucede que la oración trimembre no existe, pues, chochera. Entonces, correcto, tienes que responder completo, no a medias. Eso es una mala consejera. ¿Quién luchó por la patria? Grau, coma, el caballero de los mares. Todo ese sujeto. Pero ¿cuál es núcleo? Grau. Y el caballero de los mares, para empezar, está entre comas. Sí. Y es el otro nombre del ser. Sí. Por lo tanto, repite su nombre. Sí. Aposición explicativa. Esa es la posición explicativa. Como Jesús, coma, el Hijo de Dios, coma. Profesor, ¿y podría haber varias aposiciones explicativas? Claro, por ejemplo, escuchen esto, ¿ah? Aunque voy a cambiar un poco las palabras. Tú, coma, la misma de ayer, coma, la incondicional, coma,
la que no espera nada, coma, eres terrible. ¿Quién eres terrible? Tú, coma, la misma de ayer, coma, la incondicional, la que no espera nada. Ahí tenemos un núcleo del sujeto con 3 aposiciones explicativas, porque la misma de ayer es igual a tú, la incondicional es igual a tú, la que no espera nada es igual a tú. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces estamos ante posición explicativa. Ahora, ojo, si ustedes creían que la posición explicativa es una frase famosa como el Caballero de los Mares, están mal, porque te estoy demostrando que puede ser cualquier soncera que sea igual al núcleo. La incondicional, la que no espera nada. ¿Acaso son frases famosas? No, ¿verdad? Pero son aposiciones explicativas porque son sinonímicas de su núcleo. Pero también podría estar al revés. Yo, en vez de describir lo que tú estás viendo, podría haber precisado el Caballero de los Mares, coma, Grau, coma. ¿Cuál sería el núcleo? El Caballero de los Mares, pues no, no vas a desmembrar ese nombre, ¿no? ¿Y cuál sería la posición explicativa? Grau. Terminemos con la posición especificativa. Precise el nombre del ser. ¿Quién expuso ayer? El profesor Albán. Francamente, si yo tuviera 16 años, me picaría la mano para señalar que en el sujeto el profesor Albán, el núcleo es Albán. Pero si sabemos leer, ahí no dice Albán expuso ayer. No dice eso. No dice eso. ¿Quién expuso ayer? El profesor Albán. El núcleo es profesor. Él es modificador directo de artículo. Y Albán esa posición especificativa, pero lo voy a sustentar. ¿Por qué? En vez de decir el profesor Vidal, yo pude haber puesto el Albán, yo pude haber puesto el profesor Vidal, o sea, quien habla. O también pude haber dicho o escrito el profesor Bertrán. Entonces, en la palabra Albán, Vidal o Bertrán, eventualmente se está especificando el nombre. Es esa posición especificativa. ¿Quedó? Muy bien. Ahora miren el análisis completo. En este caso, miren esas hermosas oraciones. Acá yo no te voy a poner, pues, en pantalla, tratándose de tu ingreso, de tu futuro, y en esta magna academia debidamente administrada, porque queremos tu ingreso, no te voy a poner yo pela soncera, mi mamá me ama, ¿cierto? Mi perrito murió, ¿no? El mono está cojo, tonterías. Acá yo te pongo todo esto, mira, ve. ¿Quiénes juegan? Y el sujeto es todo, porque no hay oración trimembre. 8 juveniles osos de ese zoológico, así como sus padres. ¿Cuál es el núcleo? Osos. Profesor, me están preguntando, ¿por qué no puede ser zoológico? Es para jalarte de la oreja. Antes, ¿qué dice? De, modificador indirecta preposición. ¿Cierto? Lo hemos estudiado. Profesor, ¿y por qué no padres no puede ser núcleo? Te jalo la oreja. Dice, así como mis padres, modificador indirecto comparativo. Correcto. 8, modificador directo, determinante numeral. Y juveniles, modificador directo, adjetivo. Tú no puedes subrayar 8 juveniles, porque ahí hay 2 expansiones, 2 referencias. Como que 8 es determinante y juvenil es adjetivo. Como que 8 es papa y juveniles es camote, no confundamos. Y mire esta segunda oración. ¿Quiénes bromean? Las primas quinceañeras, Luisa y Ana, las que bailan. El núcleo es primas. Profesor, ¿y por qué no puede ser Luisa y Ana? Es que Luisa y Ana es como el profesor Albán, porque las primas pudieron haberse llamado Nonoy y Cucuchi. Entonces, pues, el núcleo es primas y Luisa y Ana es la especificación de las primas. Y las que bailan, ¿quiénes son las que bailan? No me vengas a decir que es Luisa y Ana. ¿Por qué? Porque ya te he enseñado que la posición explicativa es igual a su núcleo. Las que bailan son las primas, a posición explicativa. Y por último, las modificador directo y quinceañeras, también modificador directo. No aparece aquí, pero las, ¿correcto? Las, ¿qué cosa es? Es artículo y quinceañeras es adjetivo. Muy bien, espero que la clase les esté gustando y quiero que asuman con cientificidad esta clase. ¿Correcto? Muy bien. Ahora por la cantidad de núcleos. Miren, por favor, se van a divertir con esto. Miren, miren. Porque acá pues marcamos la diferencia pues en la academia, no es como en otros lugares, acá es para pensar, ¿cierto? Muy bien. Y bueno, lo que nosotros hacemos es aplicar la política emanada por el gran maestro Bertrán, quien nos dice, vamos, vamos, vamos a lo analítico. ¿Por qué? Porque el examen es básicamente analítico, muchachos, ¿correcto? Muy bien, aquí el que no analiza pierde. La voz de la experiencia, señor. Miren aquí. Simple tiene un solo núcleo.
y compuesto tiene varios núcleos. Entonces dice aquí, el perro como el gato son domésticos. Ese no es compuesto, pues muchachos, el compuesto es el perro y el gato. Este es simple porque solamente tiene un núcleo, perro, nada más. Y como el gato es MI, es compuesto, repito, si estuviera escrito, el perro y el gato. Y ahora quiero que abran bien los ojos. Romeo y Julieta es una historia increíble. Y el alumno lee así en el examen y dice compuesto, porque dice Romeo y Julieta, pero no es capaz de darse cuenta que el verbo está en singular, ¿correcto? Ahora, si el verbo está en singular, ¿correcto? Es porque no está hablando del chico Romeo y la chica Julieta, está hablando de la obra. Es un solo núcleo, es simple. Profesor, y así como arriba el perro y el gato es compuesto, si lo cambiamos un poquito abajo, ¿cómo sería cambiando? Romeo y Julieta se aman, pues. Eso sería compuesto, pero eso está en la página que viene. Entonces vean esto, por favor. Ninguna de estas oraciones tiene sujeto compuesto, no sean loquillos. Ahora sí, miren acá. El libro y la revista interesan a Luis. ¿Qué interesan a Luis? El libro y la revista. Ese es compuesto. Dice I, núcleo, núcleo. Y acá Romeo y Julieta se adoran. Eso sí, núcleo, núcleo. Ahora miren, miren muchachos. Ya no por sus núcleos, sino por su estructura. Incomplejo es cuando no tiene MI ni aposición. Y complejo es cuando tiene MI o aposición. Es menester recordarle al alumno que el MI tiene enlace comparativo o prepositivo y que la aposición puede ser explicativa con comas que repite el significado del ser del núcleo o especificativo. Muy bien, incomplejo. El brujo de los Andes defendió el país. ¿Quién defendió al país? El brujo de los Andes. Es incomplejo, todo es núcleo. Seguramente que algún muchacho, correcto, desinformado, me va a cuadrar y me va a decir, profe, está mal. De es preposición y de los Andes es MI. Bueno, te jalo la oreja, ¿por qué? Porque que yo sepa, Cáceres no es conocido como brujo. Cáceres es conocido como el brujo de los Andes. Todo eso es núcleo. Y por lo tanto ahí no hay MI. Profe, pero ahí se dice de los Andes. Me importa un comino. Todo eso es un solo nombre. Ahí no dice el brujo de mi suegro, como dice acá. Miren. El brujo de mi suegro vive en Ica. ¿Quién vive en Ica? El brujo de mi suegro. Esa es otra cosa. Ahí el núcleo es brujo. Él es MD, pero de mi suegro es MI. Es complejo, porque mira la teoría. El complejo tiene modificador indirecto, ¿correcto? Quedó claro, pero en el brujo de los Andes no. La segunda sí es papayita, como dirían, ¿no? ¿Quién lucha por la patria? Juan, núcleo sujeto, incomplejo. Pero mira lo que dice ahí. La niña lucha recitó hoy. Yo les voy a escribir algo por el chat y se van a dar cuenta de la diferencia. ¿Qué dice aquí? La niña lucha en la vida. Miren ustedes, la niña lucha recitó hoy. ¿Quién recitó hoy? La niña lucha, sujeto, núcleo, niña, la MD. Pero ¿cuál es el nombre específico de la niña? Lucha, aposición especificativa, porque pudo haber sido la niña Gertrudis, la niña Katia, la niña Daniela, ¿correcto? Ya, pero dice la niña lucha. Y lucha es un sustantivo nombre. Ahora miren el chat, miren el chat. La niña lucha en el PPT es el sujeto, pero en el chat no. ¿Quién lucha en la vida? La niña. ¿Qué se dice de la niña? ¿Qué lucha en la vida? Ese es un sujeto incomplejo, porque el sujeto está constituido solamente por el núcleo niña y por la MD. Lucha no es nombre de persona, no es nombre de mujer. Ahí lucha es verbo. Por lo tanto, tengan cuidado con la palabra lucha, con la palabra Dora, con la palabra Evita, con la palabra Rocío, con la palabra estrella, porque te pueden dar gato por liebre, ¿correcto? Y ahí sí estamos mal, ¿cierto? Muy bien, ese es sujeto complejo. Muy bien, chicos, ahora ya termina la clase por la presencia o ausencia del sujeto. El expreso es el que aparece. El tácito es el sobreentendido y el cero no existe. Seguramente alguien va a decir, profesor, si el cero no existe, ¿para qué le pones el nombre? Ah, ya sabrás, ya sabrás. A ver, bien. Lo que tú estás viendo en pantalla forma parte de una canción de la época de tus papás o quizás de tus abuelos, ¿no? Íbamos los dos al anochecer. ¿Quiénes íbamos al anochecer? Los dos, sujeto expreso. Oscurecía pronto, cero, porque no tiene sujeto. No, tampoco tiene tácito. Yo oscurecía, tú oscurecías, él oscurecía, es tontería, no tiene.
sujeto cero. Y el último, no podía ver. ¿Quién no podía ver? Yo, sujeto tácito. Expreso, tácito y cero. Ahora te vas a entender por qué, aunque no existe el sujeto, hay que llamarle cero. En la primera oración hay sujeto y predicado, oración bimembre. En la tercera hay sujeto y predicado, tácito, pero es sujeto, sujeto y predicado, oración bimembre. En la oración que está en el medio, hay predicado, pero no hay sujeto. Simbólicamente se le llama sujeto cero para precisar que no hay. Ah, entonces, si solamente hay predicado y no hay sujeto, hay oración unimembre, pues, porque solamente tiene un miembro. Por eso se le llama sujeto cero, porque con ese nombre, pese a que no existe, va a coadyuvar a que sentenciemos, proclamemos y concluyamos que es una oración unimembre, ¿correcto? Muy bien. Hay otra canción, ¿no? De los abuelitos de la nada, si no me equivoco, hace frío, sujeto cero. Estoy lejos de casa, sujeto tácito. Hace tiempo, sujeto cero. Estoy sentado yo sobre esta piedra, sujeto expreso. ¿Quedó? Claro que en la última ya le he puesto el sujeto yo, ¿no? Muy bien, ahí está, ya lo tenemos. Y ahora por su voz, el sujeto puede ser activo o pasivo. Activo es cuando ejecuta la acción. Juan compró una casa. Todo el mundo, hasta tu hermano de 8 años, sabe que Juan ejecuta la acción, sujeto activo. Y el verbo también es activo porque ejecuta. Y esto tú ya lo sabes, ¿ah? ¿Qué cosa compró? Una casa, objeto directo. Cuando la pregunta es, ¿qué cosa es objeto directo? Esa es la oración en voz activa, ¿correcto? Porque el sujeto es activo, el verbo es activo y tiene un OD que responde a la pregunta, ¿qué cosa? Bueno, debo comentarte que la península ibérica, España, fue dominada por los visigodos en el siglo V. Ellos llegaron con Ataulfo, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien, eso lo van a estudiar con el maestro Bertrand. Y bueno, los visigodos, que son abuelos de los actuales alemanes, llevaron muchas cositas, ¿verdad? En sus maletas, en sus morrales, y una de esas cosas fue la oración en voz pasiva. Así, bueno, no me están viendo, pero cruzadita. Juan compró una casa, crúzalo, crúzalo. ¿Cómo sería? Ahí está. Una casa, acá mira, Juan compró una casa, ahí está, una casa fue comprada por Juan. Entonces lo hemos cruzado, ¿ah? Una casa es sujeto pasivo, porque la casa no ejecuta la acción. Quien está ejecutando la acción es por Juan, que es un agente. Y en la oración en voz pasiva, que tiene sujeto pasivo y agente que responde por quién, y que es el agente el que ejecuta la acción en este tipo de oraciones, el verbo nunca va a ser una palabra, van a ser dos. Fue comprada por una noble y sencilla razón. La pregunta no es qué fue por Juan, ni qué comprada por Juan, sino qué fue comprada por Juan. ¿Qué fue comprada por Juan? Una casa. Por cierto, hay que respetar los tiempos. Juan compró una casa, es una casa fue comprada por Juan. Juan compra una casa es comprada por Juan. Juan comprará una casa será comprada por Juan. Y ahí tenemos la oración en voz activa y la oración en voz pasiva. Espero que la clase les haya gustado. Correcto, vamos a responder a la práctica. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Me esperan más bien, sí, un momentito? Por favor, sí, ¿puedo? Ya, a ver, vamos a ver. Otra vez, por favor, respetable, me confirman si se ve el material. Ah, ¿mm? Sí, muy bien. Más bien, Miss, para la próxima, para que yo me pueda ver en pantalla, por favor. Me siento un tanto solitario, ¿verdad? Aunque yo sé que estoy con ustedes, estoy debidamente acompañado con ustedes, con Miss, pero me gustaría que me vean, ¿no? Como principio básico, ¿verdad? En el mundo de la educación, ese principio de inmediatez que nos relaciona, ¿no? Tanto al maestro como con los profesores. Muy bien. Entonces, oye, qué bonito material, siempre digo, ¿ah? Muy bonito este material. Ajá. Me hace recordar mi chiquititud, qué bonito. Historia del Perú, mira, Guerra del Pacífico, Reconstrucción Nacional, qué chévere.
Muy bien, vamos a, mira, ve, entre guerras, historia universal. Vamos a las preguntas del lenguaje, ahí está. Muy bien, economía, ajá. Literatura, ahí está, lenguaje. Muy bien, ajá. Vamos a ver, vamos. Primera pregunta, con música. Tan, 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 tan. Dime, ¿cuál no pertenece a la clasificación, pertenece, dice más bien, pertenece a la clasificación sintáctica? A ver, semántica es exhortativa, declarativa, dubitativa, imperativa, ¿verdad? Muy bien. La declarativa, no se me asusten, es la enunciativa. La respuesta entonces es la E, como ya 6 alumnos han señalado. Bimembre, ¿verdad? Eso es más bien, correcto, sintáctica. 2. La respuesta de la 2, ¿cuál es? Tienen que unir lo de la 2. 2, vamos, 20 segundos. 2. Ajá, ya están respondiendo. 2. 2 dedos, muy bien, 2 dedos. 3. En donde hay una oración, te dije, unimembre, que tiene predicado, pero no tiene sujeto. 3. Tiene sujeto, pero no tiene predicado. Vamos, chicos. 3. Dedo, pues, dedo. No tiene sujeto. 4. Cuidado, ¿ah? Eso te enseñé bien. A Jorge le interesa irse a Europa a estudiar. ¿Qué le interesa a Jorge Luis? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué le interesa? La pregunta es válida. ¿Qué le interesa a Jorge Luis? ¿Cuál es la respuesta de la 4? Respondan completo, Arlet, respondan completo. ¿Qué le interesa a Jorge Luis? No me respondan con partes, no existe la oración trimembre. ¿Cuál es la respuesta? Vamos, la, la C o la D. ¿Qué le interesa a Jorge Luis? Se entiende que todo lo que queda es sujeto. Tienen que responder con propiedad. ¿Cuál es la respuesta de la 4? La C, pues, la C. ¿Qué le interesa a Jorge Luis? Eso. ¿Y qué es eso? Irse a estudiar irse a Europa a estudiar. Por ahí alguien ha puesto a estudiar. ¿Cómo va a ser eso el sujeto? Por ahí alguien ha puesto irse a Europa. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, pues estarías planteando la política de la oración trimembre y esa cosa no existe. ¿Qué le interesa a Jorge Luis? Eso. ¿Y qué es eso? Irse a estudiar, irse a Europa a estudiar. La 4 es la C. La 5. Indique la oración en la que el sujeto presenta dos modificadores directos. Ya tú sabes que el modificador directo es artículo, adjetivo y determinante. ¿Cuál es la respuesta en la 5? Sí, 4 es la C, confirmado. 5. Eso te lo he enseñado bonito. 5. La E, pues, les voy a decir por qué. Eso sí te enseñé, ¿ah? ¿Quién eres tú? La luz que me ilumina. Luz es núcleo. La es M de artículo. ¿Te acuerdas? Y que me ilumina es la luz que, la luz hermosa. ¿Sí o no? ¿Te enseñé eso o no? Y te dije que ese es un modificador directo, proposición subordinada adjetiva por el hecho que tiene un verbo subordinado, ¿cierto? Yo pude haber escrito ahí la luz bella eres tú, pero he querido decir la luz que me ilumina. La respuesta de la 5 es la E. ¿Correcto? Muy bien. En la 6 no hay nada que subrayar. En todo caso, solamente haremos la primera. Las bellas damas que viste fueron llamadas por su madre. Ya muy bien. ¿Quiénes fueron llamadas por su madre? Díganme, ¿cuál es el sujeto? Rápido. ¿Quiénes fueron llamadas por su madre? No me estén cortando el sujeto, que no hay trimembres, ¿ah? Te jalo la oreja. Les escriban. No, pues, Antonio, tienes que responder completo. ¿Quiénes fueron llamados por su madre? Escriban todos. Vamos. Las bellas damas que viste. Ese es el sujeto, hijo mío, porque si tú dices las bellas damas,
que viste y quede en el aire, y la oración sería trimembre. Esa es un pecado, un delito, ¿correcto? Las bellas damas que viste significa las bellas damas vistas, y así sucesivamente. Vamos a las 7. Entonces, en las 7, el espíritu revolucionario de la muchedumbre produjo la transformación social. ¿Cuál es el correcto análisis? ¿Cuál es la respuesta de las 7? O sea, te están preguntando por toda la estructura de la oración, ¿correcto? ¿Cuál es? A ver, ¿qué produjo la transformación social? El espíritu revolucionario y la muchedumbre. Entiendo que el núcleo es espíritu, correcto. Acá no puede ser muchedumbre porque acá dice de la muchedumbre es MI. Entonces el núcleo es espíritu. MD es el revolucionario, ese es otro MD. Por lo tanto, ¿qué tenemos hasta ahorita? MD, NS, MD. MI es de la muchedumbre, ¿sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Luego viene produjo. Produjo, tú sabes que es el verbo, núcleo del predicado. Y ya te enseñé algo que se va a estudiar la semana que se avecina. ¿Qué cosas se produjo? La transformación social. Por lo tanto, en la 7, ¿cuál es? La C, pues, ¿no? La C. Correcto, muy bien. 8. Para la oración, la responsabilidad cayó sobre los militares que asesinaron. Correcto. El verbo está en singular. ¿Qué cayó sobre los militares que asesinaron? La responsabilidad. El sujeto es la responsabilidad y el predicado es cayó sobre los militares que asesinaron. Dice que se necesita un circunstancial de instrumento. ¿Qué se necesita para que haya ese hecho de instrumento? ¿Cuál es la respuesta en la 8? Vamos, ¿cuál es la 8? Muy bien, la C, pues, instrumento con sus metralletas, pues, correcto, con sus metralletas, 8C. Señale la oración que tiene sujeto pasivo, que es lo mismo que voz pasiva. Tiene que ver un sujeto que recibe la acción, el verbo pasivo con 2 elementos y un agente. ¿Cuál es la respuesta de la 9? Me agrada que un montón de alumnos ya señalen la respuesta. Los estudiantes fueron golpeados por la policía. ¿Quiénes fueron golpeados por la policía? Los estudiantes. ¿Qué se dicen los estudiantes? Que fueron golpeados por la policía. Los estudiantes no ejecutan sino reciben. El que está ejecutando es por la policía. En la 9 es la E. Más bien te quería comentar que la 10 es una pregunta prácticamente de la próxima semana, así que me van a ir estudiando eso. En la 10 es, correcto, la E, ¿cierto? La E, ¿no? La 10 es la E. En la 11 ponemos la C, porque también corresponde a la próxima semana. Entonces, qué bonito que venga ahora, como para que vayan investigando. 10E, 11C. Ahora, repito, 10E, 11C. 12. Esto lo hemos estudiado ahorita. Y también en la parte verbal. Señale la alternativa que presenta una oración unimembre, ¿correcto? Pero que en este caso no tenga sujeto ni predicado, pero que tenga sentido completo. ¿Cuál es? En la 12. Porque en la otra decía unimembre con verbo, pero acá dice unimembre ya sin verbo, o sea, que no tenga sujeto ni predicado, ni siquiera verbo. ¿Cuál es? En la 12 es la C, pues. ¡Cuánta sabiduría! Eso tiene sentido, correcto. Ahora escuchen. Si yo digo hace frío, es unimembre con verbo, pero si yo digo buenos días, es unimembre sin sujeto ni predicado. 13. ¿Cuál es la oración que plantea la idea de deseo? Vamos, 13. Idea de deseo. Muy bien, muchachos, la B, pues, ojalá. ¿Correcto? En la 14, correcto, la respuesta dice, a Pedrito, el vendedor de la esquina, le robaron su mercadería unos ladrones. Ya. Entonces, ¿cuál es el predicado? La D, pues. ¿Por qué? Porque fueron unos ladrones los que hicieron eso, ¿no? Unos ladrones. ¿Qué se dice de los ladrones? Le robaron su mercadería a Pedrito, el vendedor de la esquina, en esa noche. La respuesta de la 14 es dedo. 15, también te enseñé eso. En la 15, en donde hay un predicado, a ver, dice no verbal nominal. Se entiende que el predicado, te enseñé eso, escúchenme antes que respondan, estamos en la 15, el predicado puede ser verbal. Ella canta rock, verbo que tiene sentido más un elemento opcional. Puede ser nominal,
verbo copulativo que no da sentido con un elemento obligatorio. Ella está linda. Pero a veces los predicados no tienen verbo, porque son reemplazados, coloquialmente hablando, comidos por la coma elíptica, ¿correcto? Entonces, perfecto. Si yo digo pueblo chico, escúchenme, es infierno grande, ese es un predicado nominal, porque tiene verbo copulativo más un elemento obligatorio. Pero en un arranque de emoción yo puedo decir pueblo chico, pausa o coma, infierno grande. En ese caso el núcleo sería infierno. Entonces en ese predicado el núcleo sería un sustantivo. Y yo digo esto, ¿no? Esa chica es muy bonita. Otra vez, predicado nominal con verbo copulativo y un elemento obligatorio. Pero en un arranque de emoción, ¿qué diría? Escribiría, esa chica, coma, muy bonita. Y en ese predicado, ¿cuál sería el núcleo? Bonita. Por lo tanto, existe también el predicado no verbal, ya te he explicado el proceso, en la que el sujeto puede, en la que el núcleo del predicado puede ser un sustantivo o un adjetivo. La respuesta es la B, 15 besos. Y escriban en la 15 que es beso lo que les estoy diciendo, ¿no? Escriban, les espero, ya les dicto, 15. Dos ejemplos, ¿no? Pueblo chico, coma, infierno grande. Escriban, pueblo chico, coma, infierno grande. Y subrayen que el predicado es infierno grande. Y el núcleo es infierno, sustantivo. Infierno grande, predicado no verbal, y su núcleo es un sustantivo. Y el otro, esa chica, coma, muy bella. Esa chica, coma, muy bella. Esas comas que estás escribiendo son elípticas que reemplazan el verbo. Predicado es muy bella. A ese predicado ponle predicado no verbal. Y bella, adjetivo. Ya está, ya. 16. En la 16 me van a marcar la E. Objeto directo, ¿correcto? ¿Por qué? Miren, les voy a decir por qué es la E. Tráemelo. Tráemelo. Tiene lo. Ya, eso también es parte de la semana que viene. Lo es un pronombre que siempre va a ser objeto directo. Y si, para que me entiendas, te planteo esta oración, ¿no? Tráemelo. Trae el pan para mí. ¿Qué cosa? Ya tú sabes que la pregunta para es ¿qué cosa, no? ¿Qué cosa trae el pan? ¿Qué es el pan? Lo. ¿Para quién? Para mí. Tráemelo. Y aquí también, pues, ¿no? Encontramos a María en el aula. La encontramos. Lo puedes canjear por la. Estas dos más esta, la tercera, en detalle en la próxima, como que también la 17. 16 es la E. 17 es la C. Así que la 16 y la 17, escúchame bien, la 16, 17, ¿ya? ¿Cierto? Como la 10 y la 11, repito, 10, 11, 16 y 17, ¿correcto? Me la van leyendo, ¿ah? ¿Correcto? Porque yo quiero que me pregunten, por favor. 18, la respuesta de la 18 es la E. ¿Te acuerdas de la proposición? A ver, no miren las alternativas. ¿Qué es la proposición? ¿Se acuerdan? Yo bailo y tú me miras. Exoración, unidas por conector, forma parte de la oración compuesta, conservan verbo, tiene unidad de sentido y han perdido su autonomía. La respuesta de la 18 la encontramos en la E. Ha perdido su autonomía, dice ahí. Y la 19, bueno, es una oración que está como invitada de honor, ¿no? Dice, ¿en qué oración encontramos a una conjunción disyuntiva excluyente? La respuesta es la B, porque excluye o te bajas aquí o te bajas allá, ¿correcto? 19 besos. Y chicos, la 20. ¿Te acuerdas lo que te dije? Así como empiezo mi clase, así la termino con responsabilidad. Que tengan un buen domingo, les doy la respuesta de la respuesta de la 20. Te dije que el sujeto y el verbo concuerdan en número, perdón, y persona, 20 dedos, ¿cierto? Muy bien, correcto, porque si yo digo ellos juegan, el número es plural en ambos casos y es tercera persona. Un gustazo, mis muy buenos días, un abrazo para todos ustedes, muchachos, y que les vaya bien. Nos vemos, cuídense, gracias, mis muy buenos.